ponerse a lo que se hacía en la ciudad de Buenos Aires, los números fueron aumentando, la cantidad de contagios también. Y cuando hablamos de 1000 contagiados, son 50 camas que inmediatamente hacen falta. Y cuando decimos 5000, son 250 camas las que pueden llegar a hacer falta. Y cuando hablamos de 250 o de 500 en posición crítica, son 100 los que mueren. Esas son las realidades. Entonces empieza a sospecharse que quizás las tumbas no alcanzan y en Floresta y en Flores, en Chacarita, comienzan a cavarse tumbas. Esas tumbas que son un adelanto, una imagen de lo que puede llegar a suceder en la Argentina si efectivamente llegamos a padecer un colapso de la situación. Y todo lo que se está diciendo es muy preocupante. Mire, podemos empezar por lo que Gabriela Piovano, una infectóloga, dice, y es muy alarmante lo que está señalando. Y desgraciadamente, si los números siguen así, la vemos colapsar. Imagínate que ya estamos hablando de que hubo 15.000 casos en 3 días. Nosotros, si no se hubiese cerrado el 1 de julio, ahora estaríamos diariamente en 15.000. Y esos son cientos de pacientes graves que realmente vos no desagotás la terapia con la misma velocidad que la llegás. Lo que dice Gabriela Piovano tiene que ver con lo que también viene ya anunciando desde hace tiempo con una gran responsabilidad el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, uno de los jugadores indudablemente más importantes y trascendentes que hemos tenido en esta etapa, cuya seriedad y compromiso, el que por otra parte tuvo durante muchos años cuando no era ministro, juegan a favor de tener una cierta tranquilidad de que hay una persona que no nos va a mentir nunca, que siempre va a estar del lado de la verdad, así duela como esta. El viceministro habló de la posibilidad de que se colapse el sistema de salud en caso de que sigan los contagios. ¿Cómo están viviendo esta semana con récord de muerte? Nosotros analizamos la curva y en el lapso del último mes vemos que la cantidad de casos suben en una proporción en donde si siguen esta aceleración nos pone en posible tensión muy fuerte al sistema sanitario. ¿Se podría volver hacia atrás o se podría quedar en esta etapa sin seguir flexibilizando en caso de que los estudios que hagan... Nuestra recomendación va a ser quizás de disminuir la circulación fuertemente, veremos después con qué excepcionalidades. Si vemos que se desmadra, vamos a tener que tomar medidas fuertes. Nosotros todavía tenemos una reserva interesante de cama y seguimos abriendo. Pero si cada día yo tengo que sumar 50 o 60 pacientes más por día a la internación, no me van a alcanzar. El colapso, las tumbas, es algo que puede llegar, las tumbas que se están cavando, las que eventualmente puedan hacer falta. Por eso tenemos que afirmarnos en la convicción de que hay que cuidarse y ahora que nos pasaron prácticamente toda la responsabilidad a nosotros, o buena parte de la misma, estar conscientes de lo importantes, fundamentales que hemos sido para alejar un poco, por lo menos, el enorme peligro del coronavirus, que ya se llevó más de 3.000 personas, 3.000 vidas en la República Argentina. Entonces, ahora la cifra nos duele y nos asusta porque hasta hace poco tiempo, muy poco, competíamos hablando de cientos de muertos contra decenas de miles de muertos en otros países. 3.000 es verdad que siguen siendo pocas estadísticamente, aunque haya mucho dolor detrás de esas 3.000 muertes. Por lo tanto, hay que cuidarse. Y en ese sentido, evitar el colapso sanitario. Hoy hablamos con Alberto Maceira, director del Posadas. Bueno, está tranquilo, todavía no hay una situación de colapso, pero eso puede llegar a mediados de agosto. Entonces hay que tomar previsiones. Y aprovechamos la circunstancia para levantarnos la moral en algo muy importante para la Argentina, de lo que todavía no podemos hablar porque estamos tapados por la situación. Cuando todo haya pasado, cuando el virus sea un horrendo recuerdo para muchas familias y un peligro que puede estar latente, pero disminuido por completo, casi, en la Argentina, lo que vamos a tener es un gran sistema de salud, como nunca, porque todo lo que se ha hecho ahora, todo lo que en estos 5 meses se ha realizado es formidable, es fantástico, todo lo que se ha conseguido, todas las ayudas internacionales que produjo el gobierno, todo lo que el CONICET fue aportando con el trabajo de sus científicos, todo lo que se aportó en cada sentido de insumos, etcétera, a los hospitales, todas las camas que hay, todos los respiradores que tenemos van a ser un motivo de satisfacción. Y lo dice Maceira, el director del Posadas.
Nosotros pasamos de atender en nuestra consulta de respiratorio de 25 pacientes a 280 pacientes en un día. Claramente esto está, yo no veo es cercano al colapso. Desde que yo soy médico de la salud pública hace más de 25 años, los julios y agosto ocurre que la ocupación en nuestras terapias es del 100%. Que ahora tenemos 100% con la capacidad instalada y con una pandemia. Estamos en una condición casi igual a la de los julios y agostos anteriores que no teníamos la pandemia. Estos 100, 120 días que estuvimos esperando que llegue lo que hoy llegó o lo que esta semana viene siendo, nos permitió prepararnos para la respuesta a esa demanda. Vamos a estar mejor, pero para eso hay que esperar. Ahora es cuando tenemos que cuidarnos y ponernos las pilas. Lo que dice Alberto Fernández también es tranquilizador, sobre todo porque tiene evidente, plena conciencia de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que defender a la Argentina, a los argentinos, en cada paso que tenga que dar. Porque todo esto, acordémonos cuando pase el tiempo, fue en los tiempos de la deuda en la época del coronavirus y los coronavirus en los tiempos de la deuda. Y todo esto combinado como un grave problema al que Alberto Fernández decide enfrentar de esta manera, que a nosotros nos alivia. Es que mientras esta pandemia exista, el gobierno nacional va a estar al lado de los que más lo necesitan. En eso no tenemos duda. No tiene que dudar ningún argentino, no tiene que dudar ningún acreedor, porque todos los acreedores deben saber que no vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar. Así que este mensaje sirva para todos. Somos muy conscientes de lo que nos pasa. Somos muy conscientes de cuál es nuestra prioridad. Somos muy conscientes de cuál es nuestro interés primero. Pero cuidado, señor presidente, cuidado nosotros, los ciudadanos, que tenemos que trabajar de tales, porque el peligro, la acechanza es brutal. Hasta hace un tiempito parecía que, como en las guerras, ellos hablan de periodismo de guerra, nos miraban a través de binoculares a distancia y veían los movimientos que realizábamos. Ahora están en pleno ataque, ¿eh? Ahora es algo que se viene a balazo limpio, como juegan ellos, en forma absolutamente impiadosa. Y este presidente y este gobierno ya son atacados de las maneras más viles. Hoy, lo explicó muy bien Pablo Dugan hace un rato, con el tema de la leche, lo que mintieron sobre el precio de la leche, es decir, algo hecho a favor del pueblo, ellos, Clarín y Nación, lo dan vuelta y lo convierten en una derrota para la gente, lo que es un triunfo y que además se va a mantener en el tiempo. La leche no puede ser tocada por el IVA de la manera que otros productos lo son. También los otros productos un buen día tendrían que cambiar la participación del IVA en el precio de ellos. Pero juegan con el tema de la deuda a favor de los bonistas, con el tema de la inseguridad que reaparece. Miren lo que hacen. En la tapa de hoy de Clarín y Nación, usted va a encontrar la reforma judicial, a la que no quieren porque pretenden defender a los sabandijas, perdóneme por esta palabra, no es académica, pero es lo que son, esos jueces que están donde no corresponden, que no pasaron por el Senado, que no dieron concurso, que tienen nombre, Bertuzzi, Bruglia, y etcétera. Para defender a esos jueces, porque quieren defender su propia impunidad, van por el lado de la inseguridad, de la que después le vamos a dar algunos datos verdaderamente importantes. Mire estas tapas, ahí los tiene, a Clarín y a La Nación. La reforma judicial que no puede ser, se designaron gente de lo mejor que pueda haber en materia jurídica, de lo más respetado. A mí me parece que falta ahí, por ejemplo, en todo caso, alguna persona como el doctor Barcesat, grandes luchadores, que a veces lamentablemente quedan afuera. No se puede poner el buen ojo en cada una de las personas que durante años estuvieron defendiendo lo que ahora el gobierno trata de defender. Pero eso es otro tema. Las personas que están muy, pero muy bien. Pero ellos tratan de envilecerla, de darle que son partidarios del oficialismo. Perdón, no es una democracia. En la democracia no existen las mayorías y las minorías. Es ilógico que se trate en la mezcla que se hace de alguna manera de tener más gente que piense del mismo lado. ¿Está mal? ¿Es infrecuente? ¿Es distinta la conformación de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde siempre hay más republicanos que demócratas? Por ejemplo, aunque no siempre sean la mayoría, pero son la mayoría del poder real, es una barbaridad lo que intentan. Mire, lo que TN hoy, no importa qué locutor, a mí nunca me importa la persona que da la cara, el que está atrás, el que le habla aquí, que allí son muy pesados, que es el que tiene línea directa
con los intereses que hay que defender por parte de un señor que se llama Mañeto y muchas veces se comporta como el amo de todos nosotros. Mire cómo mezclan. A la pasada están hablando de un crimen, del crimen de Ríos, el jubilado, pero al mismo tiempo lo van relacionando para llegar a la reforma que se quiere hacer, la imprescindible reforma judicial que hay que hacer en la Argentina. ¿Sabe para qué? Para adecentarla, para que tengamos de verdad un poco más de república. Mire cómo lo hacen. Delincuente tal vez ya medir un poco más por dónde ir a robar, porque tampoco es que se meten por todo el barrio las fuerzas federales. Pero lo peor, lo que está ocurriendo, que hace mucho no ocurría, yo creo que tal vez en los últimos, no sé, 20, 30, 40, 50 años no ocurría, la justicia por mano propia, las detenciones ciudadanas. Llegamos a ese punto. La gente se cansó y está haciendo justicia. ¿La justicia está en deuda con la sociedad argentina? En una deuda tan grande como la deuda externa argentina, ¿no? La policía que dice, yo tengo las manos atadas porque agarro a un delincuente y sale al otro día y tal vez se quiere vengar de mí y hasta me puede tirar un disparo. Esta es la situación que hay. Y en las altas esferas, la reforma judicial que se está proponiendo tiene mucho que ver con el alto nivel de corrupción que tenemos en nuestra justicia. Todo tiene que ver con todo para ellos. En este caso, la reforma judicial, la inseguridad, la deuda y la queja de los bonistas. Y para esto es que se quiere hacer la reforma judicial. No porque sean impresentables Bruglia, Bertuzzi, los Maíques y todo esto que ha configurado una especie de caterva judicial. No, no es por eso. No es para adecentar la República. Es para asegurar la impunidad, como vamos a escuchar más adelante. Pero permítame hablarle de los temas de la seguridad. Datos irrefutables. El 26% menos de delitos se han cometido en robos o robos agravados y el 5% menos de homicidios en la Argentina entre enero y mayo. Si tomamos marzo y abril con el tema de la pandemia, directamente los números se vienen totalmente abajo. Es decir, aún no es cierto que tengamos más víctimas de delitos en esta parte del año que en esa misma del año 2019. Pero ellos lo presentan como la inseguridad. O no había inseguridad, ahora no la hay, o la había también entonces en la primera parte, y no lo decían, del 2019. ¿Cómo juegan con nuestras vidas y con nuestros conceptos? Ya van a aparecer los números oficialmente. Son muy necesarios, hay que publicarlos, porque la gente tiene que saber, porque volvió la época en que un asesinato, un robo, es convertido en 10. La televisión le va a multiplicar, sobre todo la televisión por cable, como no sucede en ninguna otra parte del mundo. Cuando ellos quieren, un robo vale por 10, un asesinato vale por 10. Usted cree al final del día que vio 10 asesinatos. ¡Qué barbaridad! Así no se puede vivir. Sobre eso van a trabajar. Así no se puede vivir. Dougal mostraba más temprano que hay títulos de los diarios donde la gente se quiere ir del país. Me quiero ir de la Argentina, no se puede vivir aquí, no se puede vivir así. Cualquier persona que sea de la derecha, de esos locos nada más que van de vez en cuando al Obelisco, llevados por Clarín y Nación, pueden decir, yo no puedo más con la Argentina, acá no se puede vivir. No uno, usted puede hacer 100 documentos de esto. Ahora, ¿es una verdad? ¿Se compadece esto con lo que piensan millones de personas? Pero hablemos de la seguridad. Hablemos con la ministra Friederich. En la provincia de Buenos Aires, que es donde está más puesta la lupa, no quiere decir que sea el lugar donde haya más problemas, pero es el lugar donde mayor concentración de gente hay y están los medios sobre todo, ¿no? Acá observando, se ve que hay un incremento de los delitos agravados, ¿no? O sea que se nota eso en las cifras respecto del año pasado, respecto del mismo mes del año pasado. Esto es así, esto es verdad, pero ellos crean desde la ficción, desde su interés por volver a robarse todo, porque siempre van por más, crean la idea de la inseguridad. La inseguridad en un mundo capitalista, en un mundo tan desigual, es un hecho absolutamente natural. Estados Unidos tiene casi 3 millones de personas presas y hasta 8 millones de personas que andan con tobillera con libertad condicional. Es decir, 2 o 3 veces la población del Uruguay. Una parte que es la quinta parte de la población de la Argentina presa por los delitos que se cometen en consecuencia del neoliberalismo, el capitalismo, la brutal desigualdad en la que se vive. Pero ellos van por ese lado.
Mire, cuando el neoliberalismo hace 2 años estaba aplicando recetas terribles, el señor Perroni, que era el jefe de policía de la provincia, jefe de policía de María Eugenia Vidal, decía que había gente que delinquía por primera vez y que mucha gente cometía delitos para poder comer, por hambre. Esto era en el 2018 y ahora vienen a hablar de la inseguridad. Escúchelo a Perroni. Hay un problema social que es obvio, que hace que la persona que tenga la necesidad de comer, por definirlo de alguna manera, el delito más simple aumenta, y es sobre el cual más estamos trabajando, con las zonas rojas, porque es una cuestión. Hay gente que delinque, que es la primera vez que está pasando, que antes no lo hacía, pero por una necesidad más que de delinquir, la de un apremio económico, que es lo que está pasando. O sea, la pobreza y la exclusión más extrema lleva a que muchas personas salgan a robar para comer. Sí, por supuesto. Y se está trabajando sobre esta situación, porque el delito que menos... 2018, en enero, febrero de ese año, a Macri le dijeron, y a sus economistas, no hay más dinero. Los prestamistas internacionales dijeron, ojo, no van a poder pagar. Y le retiraron el crédito a la Argentina. En ese momento la Argentina va a recurrir al Fondo Monetario Internacional. El fondo sabía, por eso está tan culposo, que no le podía dar plata a la Argentina, que era una barbaridad, que era un acto delincuencial darle dinero a la Argentina en esas condiciones. Pero Trump quiso que eso se hiciera por un interés geopolítico, porque por supuesto para ellos es mucho mejor Macri de rodillas ante las directivas de Trump que un gobierno que no va a ser tan obediente y ojalá sea nada obediente a los designios siempre malditos del poder del norte cuando se pone a jugar en materia política con lo que llaman el patio de atrás. Ahora sabemos la verdad no contada por nosotros ni por nuestra suposición, dicha por ellos. El principal asesor para América Latina de Donald Trump lo dice, cuenta por qué le dieron en ese 2018, cuando Perroni hablaba de la gente que delinquía por hambre, por la desigualdad, porque no podía más. En ese momento, el Fondo Monetario le daba el auxilio a Macri para ver si podía ganar las siguientes elecciones. El programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo empujamos para Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina y les haya costado una elección, es una cuestión. Pero debido a nuestro interés en Latinoamérica, peleado contra los europeos, porque yo era que tenía a los europeos enfrente de mí, cuando quisimos impulsamos el programa de asistencia más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina en su momento de crisis, fueron los europeos que estaban peleados contra nosotros porque no querían ayudar a la Argentina porque no les interesaba el hemisferio occidental. Así que me puede dar el pequeño ejemplo de Uruguay, pero le voy a dar el enorme ejemplo de Argentina para decir lo contrario. Esto no puede volar tan rápidamente de nuestro conocimiento, no se tiene que ir. Esto tiene que ser algo que incorporamos al bagaje que queremos dominar para poder después opinar. Está diciendo el asesor de Trump, este señor Claver, que los demás integrantes del fondo no querían, ni siquiera Christine, la amorosa, no querían darle ese dinero, porque era una barbaridad, pero Trump dijo, désenlo, y en el Fondo Monetario Internacional, como en la OEA y en la ONU, el que manda es los Estados Unidos, y le dieron la maldita plata que ahora hay que pagar como sea, con Clarín y Nación jugando en contra, con Melconian criticando acaso por envidia también, a Martín Guzmán, el ministro de Economía, y con Prat Guy, una especie de zombie, un muerto político vivo que viene caminando hacia nosotros y nos dice, hacen mal los deberes. ¿Cuál es esta barbaridad con la que tenemos que convivir todos los días? Mire, Alberto Fernández decía muy bien, pero muy bien decía, el ahora presidente, cuando todavía no lo era, creo que ni lo soñaba, que el Fondo Monetario Internacional había prestado la plata por motivos geopolíticos. ¿Te sorprende que el 61% de la plata que prestó el Fondo Monetario Internacional sea para la Argentina? Y claro que es sorprendente, pero yo se lo expliqué también hoy al enviado. Yo entiendo que por razones políticas han querido financiar al gobierno de Macri. En verdad es dinero que no fue para la Argentina, fue para el gobierno de Macri, para que el gobierno de Macri pueda sostenerse hasta este punto. Hemos hablado de Trump. ¿Cuánto? Porque Trump gravita en nuestra vida, porque Estados Unidos es un jugador
mucho más importante, está en nuestra casa y no lo vemos. Es una especie de coronavirus también, que ha matado a millones de personas en el hambre y en la desolación a la que condenó América Latina, su patio de atrás. Pero hubo algunos que fueron más sensibles, que fueron mejores, porque no es lo mismo Carter que Trump. Hay mucha distancia. Incluso Clinton con Bush tampoco se puede comparar demasiado. A la hora de la verdad, de las relaciones internacionales, Obama no está tan lejos de ellos, pero en muchos sentidos es una persona mucho más potable que este Donald Trump increíble. Por eso hablamos de Trump. Pero ¿para qué nosotros? Si tenemos a alguien que es siempre all-starring, siempre estrella, siempre un número uno, siempre un adorado artista con el que hemos pasado buena parte de nuestros grandes momentos en el cine. Y aquí cuenta Robert De Niro quién es el actor principal y qué significa ese actor principal en la vida de los Estados Unidos y del mundo. We are at a moment in our life, in this country, where this guy is like a gangster. He's come along and he's said things, done things we say over and over again. This is terrible. We're in a terrible situation. And this guy just keeps going on and on and on without being stopped. This guy has done everything possible, much worse than I ever thought, ever. The day after he was elected, I said, well, give him a chance. You never know, you'll see. But he's worse than I ever could have imagined. What is going on? This guy is crazy. We've got to get him out. I wonder, as an actor, do you ever look at the president and think he's performing, like he's playing an act or something? In some ways, I think he is, but I think that it's, as I think some of these other pundits on Fox are too, because I can't believe that they would actually buy into this craziness. Lo escuchó decir Fox, ¿verdad? Bueno, Fox es TN, es Canal 13. Nuestra solidaridad con Silvia Martínez Casina, a la que echaron porque se quejó de lo de Polka y todo lo que está sucediendo adentro con materia de sueldos y salarios, etc. Bueno, Fox es TN, así que viene bien la mención de Robert De Niro. ¿Y qué hace ese loco desatado? Está asolando en estos momentos a los Estados Unidos con sus tropas federales y con su represión. Mire estas imágenes. Es pavoroso lo que sucede en Estados Unidos. Piense usted si esto fuera hecho por un gobierno que sea inclusivo, que sea progresista. Y entonces usted ve estas imágenes en el resto del mundo. ¿Qué dirían? Bueno, que estamos en medio de una dictadura, que esto es autoritarismo. Escuche esa desesperación de la gente. Vea el accionar de la policía, de las fuerzas federales de Donald Trump. Todo es una inmensa locura. Estamos en manos, en el mundo, de un personaje absolutamente deleznable, que quizás pierda las elecciones, pero no las va a perder tanto por las convicciones, sino porque el coronavirus, entre las únicas cositas que aportará positivas para el futuro, será haberse llevado también a Donald Trump. Tenemos que hablar de todo esto como la gran estafa. Esto de Trump, esto del préstamo del Fondo Monetario Internacional, estos diarios oprobiosos que hacen periodismo de guerra y avanzan sobre nuestra vida tirando todo tipo de mentiras como misiles que nos caen al lado o directamente nos pegan en el pecho o nos pegan en la razón. Porque a muchos terminan convenciendo de que las cosas son como ellos pretenden. Hay inseguridad ahora, no la había antes. De pronto apareció la inseguridad en la República Argentina y ya no se puede vivir. Y ponen títulos en los diarios de familias que quieren emigrar. Yo les puedo conseguir 10 o 15 que se quieren ir ahora, mañana, pasado. Pero no es la realidad de los millones de argentinos que se aferran. Se quedaron en los tiempos de Macri. Se quedaron muchísimos de ellos en los tiempos de lo que pasó en el 2001. Estábamos dentro de una gran estafa. Y mire, hablando de esto, es muy bueno lo que vamos a ver como segunda etapa, porque la primera que le quiero mostrar es una etapa de diario de Clarín, inventada por nosotros. Esta es la tapa que hoy se perdió Clarín cuando puso el tema de la reforma judicial y de la inseguridad. Esta era, Mañeto, la tapa de ustedes para hoy. La están viendo, ¿verdad? Ahí está. Dietrich era la tapa, por supuesto, como lo hubieran hecho con cualquiera de las personas que aparecían procesadas anteriormente. Pero con una ventaja. Dietrich, si la doctrina Irursum, maldita doctrina de un tipo que ha sido un verdadero brujo demoníaco de la justicia en la República Argentina y que tiene tanta gente presa,
si todavía estuviera pesando, Dietrich, Sarabia Frías, Duhovne hoy, ya estarían presos también, estarían allí en prisión. Pero cambiaron la reglamentación cuando se terminaba el mandato de ellos. Aquellos presos, estos procesados como corresponde, por otra parte. Porque yo no pediría que vayan presos, usted tampoco. Tiene que hacer un largo recorrido la justicia antes de ponerlos en prisión. Bueno, mire la página, la tapa que vale de lo que es el encabezamiento en esta parte de la columna, es de página 12. Y ahí está el título de la gran estafa. Y ahí tenemos además ahora, a continuación, a Duhovne procesado. Lo que usted conoció como adelanto a las 6 y poco de la tarde en C5N. Duhovne también está procesado por la gran estafa. ¿Qué hizo Duhovne? Mire esta placa que tenemos ahí para que usted, si se pregunta, ¿y por qué Duhovne también? Duhovne delegó en un privado la tarea de velar por los intereses del Estado. Contrató a un consultor externo y así evitó poner su firma para avalar los requisitos de los futuros contratos. Quedó en la mira de los investigadores porque no realizó el informe técnico económico. Se lo dio a los privados. Hay un delito que se llama, en el Código Penal, partícipe omisivo. Omitir la responsabilidad. ¿De dónde salió el dinero, Duhovne? Así que usted dijo, no, mira, yo esto se lo voy a dar a un privado. ¿Y el privado qué opine? Y el privado dijo, está fantástico. Ahora el privado estaba comprado, no estaba comprado. En 500 millones de dólares, tiraron con 10 millones de dólares para que dijera, sí, a mí me parece que hay que pagarle a estos tipos. Duhovne también tiene una enorme responsabilidad. Participación omisiva, por lo menos, es lo que le cabe. Y mientras tanto, miren quién habla, Dietrich. Todo lo que hicimos fue legal, Eduardo. Esta causa, una causa totalmente política, donde lamentablemente lo que busca un sector del kirchnerismo es instalar que somos todos iguales. Como esos bolsos, esos millones de dólares, esos barcos, esos aviones, campos, fortunas, que son imposibles de explicar, de muchos exfuncionarios. No se pueden ocultar, lo único que pueden hacer intentar es convencer a la sociedad de que en última instancia todos los políticos somos corruptos y robamos. Y esto no es así. Hicimos esto con total transparencia. Es un testimonio del abogado del Estado argentino, del principal abogado del Estado argentino, que dijo que la demanda en el CIADI que metieron las dos empresas no tenía absolutamente ninguna razón de ser, no tenía posibilidades de prosperar porque existían un montón de defensas del Estado argentino para oponer a ese reclamo, sí, fundamentalmente porque no existía nada que pagarle a estas compañías. Entonces, el abogado Balbín hizo en ese momento procurador del Tesoro, hizo lo que tenía que hacer, presentó una defensa en el CIADI, que luego fue, ¿qué ocurrió con eso? Una defensa que iba a terminar. Tiene razón Tailade, se hace insoportable. Se han comportado como verdaderos depredadores, ladrones de esta sociedad y al mismo tiempo encarcelaron gente. 9.000 personas en determinado momento morían porque no podían comprar los remedios. Llegaba a cometer delitos gente que nunca soñó que iba a cometer un delito porque no podía más de hambre. Esto nos hicieron. Endeudaron al país en algunos bonos por 100 años. Esto hicieron con la Argentina. Laura Alonso, por tiempo se lo voy a mostrar mañana, está en el fallo de Canicova Corral como una burla, porque ella, que siempre dijo, no firmen ustedes, hagan firmar al segundo. Macri no firmó esto, lo firmó Gabriela Michetti, lo de entregar los 500 millones de dólares. ¿Usted puede creer? Pero vamos a detenernos acá. Gracias a Mariano Perrino, detrás de esta cámara, con mucha generosidad. Julián Capazo, Anabela Sánchez en la producción, Leandro Gabriele, llevándome de la mano en el desarrollo de esto que hago desde mi casa y que creo que sale bastante bien en cuanto a la parte de conjugar lo técnico con las palabras. Pablo Dugan con ustedes, hasta mañana, si Dios quiere.
Ahora en C5N, datos del coronavirus, pacientes afectados por COVID-19 en las últimas 24 horas. El número es impactante nuevamente, 5.939 casos. 5.939 casos confirmados de COVID-19 en las últimas 24 horas.